Shalom amigos, en el día de hoy quiero mostrarles un video único. Voy a mostrar un poquito de la yeshiva mía. Eh, ya yo he filmado otros vídeos en el Bet Midrash. Está un poco regado porque ahora los chicos, los chicos andan algunos están viendo sus familias. ¿eh? Miren, aquí donde estudiamos, esta es una yeshiva pequeñita. ¿eh? Todo muy sencillo. Ven, normalmente tenemos todos los escritorios así, con los libros de cada chico. Este es de uno solo, de mi amigo Noah. Pero normalmente cada escritorio tiene sus libros. Yo me sentaba ahí, pero ya finalicé después de 2 años de estudio y ahora sigo para otra escuela. Entonces tenía todos mis libros ahí. Ahora los chicos fueron a casa a ver a su familia y recogen todos los escritorios, pero normalmente esto está lleno de libros. Ahí está, ahí se guarda la Torá. Aquí leemos la Torá. Aquí, bueno, para que vean un poquito, esta es la parte principal del Bet Midrash. Hay diferencia entre Yeshiva, Bet Midrash, es parecido, pero no es igual. Esta es una de las salas también de los rabinos, de estudios. ¿Ven? Aquí también. ¿Ven? Todos esos son tomos del Talmud. Aquí hay muchos libros por donde quiera. Talmud, todos estos son tomos y comentarios a la Torá con Rashi, etc. Y aquí, esta es un aula también de estudio, pequeñita. La pizarra. Este es un Bet Midrash. Ahí también, ¿ven? Como pueden ver. Aquí está la biblioteca que tenemos, pequeñita. Todo lo que vean aquí son comentarios a la Torá, perdón, los tomos de la lectura de la Torá, Sidur de rezos, Torá, y aquí todo tipo de libros judíos, de filosofía, historia, mística, los grandes comentaristas. Está un poco regada la biblioteca, les decía, porque ahora los chicos han ido a casa a ver a sus familias y bueno, hay un poco de reguero. Todos son comentarios alágicos de la ley judía, el de Yosef Sefaradí. Todos estos son comentarios a la Torah. Todo ese shelf que ven ahí, ese estante con los midrashim, todo eso. Y aquí, como ven, está un poquito regadita, pero este ha sido mi hogar por 2 años. Maimónides, comentario del Talmud, Rabbi Nachman, es realmente maravillosa. Mishneh Torah, Meam Loes, todos los clásicos. Esta es la biblioteca pequeñita que tenemos. Esta es otra aula de estudio. Como pueden ver, la pizarra. Esta es la oficina de uno de los rabinos más importantes que tenemos aquí. También muy sencilla, aquí donde filmo los vídeos. Que una vez estaba sentado acá y me vio con todas las cámaras. Y me dijo, como que estás haciendo ya aquí de tu despacho, ¿o cómo? Y yo me reía y me dijo, no, no te preocupes, no te preocupes. Puedes filmar aquí sin problemas. Aquí hay un gran posé, que es un gran rabino que sabe de leyes y decisiones alágicas de las leyes judías, casi como un juez en el judaísmo. Y aquí ven más libros de todo tipo de temas, de historia, de filosofía, de biografía de Sadikim, Rishonim, viene por fecha, siglo XIX, siglo XX, pueden ver, todos son obras de los Hamim, Sadikim, grandes clásicos del judaísmo. Aquí la de Sadia Gaón, bueno, el Maharal, aquí todo tipo de Ramban, todo tipo de obras. Y aquí es otra de las salas donde estudiamos, ahí se siente el rabino. Y aquí vamos, pues tenemos las clases. Ahora voy a subir a mostrarles los dormitorios. Espero que no nos crucemos con ninguno de mis compañeros. No queda mucho, pero hay algunos compañeros, entonces están un poco dormidos y todo. Entonces no quiero molestarlos, pero es bien temprano aquí en Israel, les decía. Solo quería que tuvieran una vista, ¿no? De que han sido mis últimos 2 años de estudio aquí en Israel. Ahora voy a continuar estudiando en una yeshiva
mucho más grande, un edificio bien grande, estudios intensivos. Entonces, a ver, vamos saliendo. Esta es una yeshiva que es diferente a otras porque esta está dentro de una comunidad. Tenemos vecinos aquí. Aquí los dormitorios, van a ver mi cuarto. Como pueden ver, aquí no hay lujos ninguno. Vivimos muy humildes. Esta es la sala donde se lava la ropa. Aquí los chicos planchan sus camisas, la lavadora, secadora. Somos todos aquí chicos. En el judaísmo estudiamos así, los baños. Estos son los cuartos. Y este es mi cuarto, el número 1. Lo pueden ver ahí. Y van a ver un poco regado, pero no importa, se lo quería mostrar. Aquí, bueno, mis compañeros no están, por eso ven esas camas vacías. Pero eso aquí, bueno, tengo ya dos compañeros. Y aquí está mi camita. Aquí he estado por los últimos 2 años y he estado muy orgulloso de que esta ha sido mi cama, mi cuarto, por los últimos 2 años, viviendo de forma sencilla, humilde, pobre, como han vivido todos los grandes sabios, todos los santos, todos los adikim, toda la gente que de los rabinos del pueblo de Israel. Búsquenlo. El judío que me está viendo sabe de lo que estoy hablando. El judío que me está viendo, que estaba en la yeshiva, sabe lo que yo estoy diciendo y sabe lo orgulloso que estamos nosotros de seguir el modelo de los adikim, de todos los grandes rabinos, del Baba Sali, de Rabbi Isaac Kaduri, de todos los grandes rabinos que vivieron así, humildes, pobres, sencillos. Y en esta camita pequeñita, en ese rinconcito, ha sido mi lugar de dormir, de descanso en las noches. Como pueden ver, yo la tengo muy decorada. Aquí no hay duda ninguna de que el que venga a mi cuarto sabe que yo soy sefaradí, tajor, puro. Y tengo aquí, bueno, lo compré en el Instituto del Templo. Es una reproducción del Bet HaMikdash. Miren qué hermoso. Aquí los venden en Israel, en el Instituto del Templo, que está dedicado a la restauración del Bet HaMikdash. Usted puede verlo aquí en Jerusalén. Yo compré ese cuadrito. Esto fue un regalo de uno de mis seguidores, que si ella me está viendo ahora, sabe que cuando estuve de visita el año pasado en España, en Sevilla, fui a dar una conferencia de Kabbalah. Vino una persona a verme desde Madrid hasta Sevilla y me regaló este cuadrito que había pintado uno de mis seguidores. Así que lo agradezco mucho. Aquí hay una foto del Baba Sali, uno de mis rabinos que yo admiro mucho. Aquí está Baba Sali también, y este que está aquí es Rabbi Yosef Haim, el Ben Ish Chai, el gran rabino sefaradí, gran cabalista de Bagdad, Irak. Y aquí, bueno, aquí tengo fotos de Rabbi Isaac Ben Walid, otro gran santo judío de Marruecos, nombre de Dios, letras hebreas. Y bueno, aquí pueden ver mi camita. De verdad que siempre lo digo, todo judío lo sabe, Aquí pueden ver, ahora como no están mis compañeros, hay un poco de reguero, les decía, pero yo aprovecho también para tener mis libros aquí, para estudiar. Aquí pueden ver el tratado del Talmud, todos estos libros bien grandes. Aquí tenemos el Talmud en arameo, como pueden ver. Estoy estudiando el tratado de Kiddushin, el Kusari, libros de Kabbalah también. Y aquí también, obras de Rabbi Nachman, Torah, comentario de la Torah, etc. Estos son el comentario de la Torah de Rabino Jonathan Sachs, etc. Y bueno, es un poquitín para que vean cómo vivimos aquí en la yeshiva. Aquí hay un balconcito, ahí donde ven que yo filmo las vistas, ¿verdad? Miren afuera, miren qué vista tan hermosa tengo cada día en la mañana. Me levanto a mirar por la ventana y a disfrutar de esa vista tan hermosa que tengo aquí. A ver, les voy a mostrar, está todo un poquito. Miren, cuando ven que yo filmo los vídeos y les muestro esta vista, que sepan que es de mi balcón. Miren, allá se puede ver el cementerio. Y aquí están Mevaseret,
Y siempre les muestro allá, miren, a la distancia la tumba del profeta Samuel. Es un privilegio grande que tengo, que desde mi ventana, miren, puedo ver la tumba del profeta Samuel, me queda justo ahí. Y cada día la puedo ver desde la ventana. Allá, ahora porque es muy temprano y hay neblina, pero cuando ya aclarece todo, se puede ver perfectamente. Desde mi ventana, ahí lo tengo. La tumba del profeta Samuel. Y lo que se ve ahí es el cementerio Ara Menujot, donde están enterrados grandes sadikim. Y allá de aquel ladito, por ese lado, está la tumba de Rabbi Isaac Kaduri, que también la puedo ver desde la ventana. O sea, si bajo al Bet Midrash, el lugar de estudio de una de las habitaciones que les mostré, se puede ver por la ventana y se puede ver claramente la tumba del Rav Kaduri. Y cuando viene el día de su Ilulá, uno puede ver la cantidad de personas que empiezan a visitar la tumba y se puede ver la cantidad de personas. Así que desde aquí tengo este privilegio. Desde aquí también se escucha el día del aniversario de Rabbi Karlebach, el rabino Shlomo Karlebach. Vienen gentes acá y se pasan toda la noche cantando, tocando guitarra, tocando sus canciones y se escucha desde aquí. De hecho se puede caminar y se puede ir hasta el cementerio, hay muchos jamim enterrados ahí. Entonces bueno, esto es un poquitín de la habitación. Esto es inédito, yo nunca había mostrado estas cosas, yo soy muy personal de no mostrar nada privado, pero yo siento que esto es algo que muchos van a apreciar y yo sé que los judíos que están viendo esto, que son de Yeshiva también, van a apreciar esto. Les decía, aquí vivimos simples, humildes, pobres, vinimos a estudiar, les decía, y nos llena de orgullo vivir así, simple. Cuando uno ve la casa donde vivió el Rav Kaduri, la camita del Rav Kaduri, un hombre tan famoso y tan grande, era así, como la mía, así de pequeñita, así de sencillita. Los que han visto de la habitación del Rav Kaduri no tenían así que nada dentro, solo lo básico y una camita así. Así era también donde vivía el Baba Sali, Rabbi Isaac Luria, todos los hajamim, la gente que se han convertido en santos. Y ese es el modelo que sigo yo, ese es el modelo que siguen mis compañeros y estamos muy muy orgullosos de estar aquí en la yeshiva. Entonces bueno, espero que haya gustado, que haya compartido esto con ustedes. Yo sé que muchos de ustedes también querían saber qué es una yeshiva, qué se ve. Hay yeshiva que también son más grandes y tienen cientos de estudiantes. Esta es una yeshiva pequeñita, pero las condiciones es igual en cada sitio. Y así ha sido, les decía, por siglos. Y los rabinos nuestros nos cuentan, ¿no? De cuando ellos iban a yeshiva y nos cuentan sus historias, que era todavía mucho más, condiciones más precarias y mucho más difíciles. Yo recuerdo el rabino principal de la escuela, el Rosh Yeshiva mío, que es mamás, un sabio de la Torah muy grande y respetado aquí en Israel. El rabino nos cuenta de cuando él empezó, al principio en Israel no había yeshivot, no había nada, estamos construyendo todo de cero. Y él, para venir a estudiar a los pies de los grandes sabios de Israel, a estudiar con el Rav Moshe Shapiro, con el Rav Shlomo Zalman Auerbach y otros grandes de Israel, tenía que dormir en el suelo. Eso nos cuenta nuestro rabino. Tenía que dormir en el suelo y como en un cuarto donde no tenía ni siquiera ventanas. Era al aire libre. Él tenía todo en una mochila. Ahí tenía todo. Por el día estudiaba, en la noche sacaba su ropa, su camita, la tendía en el suelo y ahí se acostaba a dormir. Y sin ventanas y sin nada. Y luego, imagínense, no tendría seguro que ni condiciones de comida, como hoy, que al menos a nosotros nos dan de todo lo necesario, de comida y lo necesario, lo más básico para tenerlo todo, pero en aquella época no. Y el rabino nos cuenta esas historias con mucho orgullo. Cuando uno escucha todos los sacrificios que hicieron los rabinos, nuestros maestros, decimos que hoy tenemos una vida fácil comparado a lo que ellos pasaron y se sacrificaron todo para adquirir la Torah, para preservar este legado, para preservar la tradición de nuestros ancestros, de los Jamim, de verdad que se entregan a este camino espiritual. Y me llena de orgullo tener el privilegio de venir aquí y de seguir este modelo, que es el modelo de los santos, la gente que camina en santidad, la gente que vive así, con simpleza, entregado solamente a Hashem, al estudio de la Torah, al servicio al prójimo, el amor al prójimo, a la entrega total a esto, a preservar el legado para las siguientes generaciones. De aquí saldrán los futuros maestros, los futuros sabios del pueblo de Israel. Así que bueno, espero que les haya gustado este recorrido, enviándole siempre mucha luz, muchas bendiciones a todos desde la Tierra Santa.
Que Hashem les bendiga mucho.